familia. En el programa de hoy vamos a hablar de un informe reciente que ha sido publicado donde se habla de la preparación para el tercer conflicto mundial y de que algunos países van a ser los últimos refugios de la humanidad o serían los últimos refugios de la humanidad y podrían sobrevivir en caso de una catástrofe. En resumen, un reportaje que habla de qué países podrían sobrevivir a un eventual tercer conflicto mundial con su estudio correspondiente. Lo cierto es que, los acontecimientos se están precipitando. Todos los que nos siguen en Patreon, saben que hemos estado haciendo programas al respecto, analizando todo lo que viene sucediendo con respecto al conflicto entre Irán e Israel, que aparentemente Donald Trump habría conseguido una tregua o que aparentemente se habría finalizado este conflicto. Y habíamos platicado sobre las aristas de todo esto, ¿no? Qué es lo que significaba, qué es lo que se escondía por detrás de todo esto. Todos estos análisis ya están disponibles en Patreon. Pero lo cierto es que la palabra de Dios también nos admite, nos habla de guerras y rumores de guerras, y nos habla de que ya estamos en el fin de los tiempos y que sabemos obviamente que estamos a las puertas del apocalipsis, pero en realidad que se esconden muchas otras cosas más, ¿no? Que lo hablábamos en Patreon, que una cosa es, los acontecimientos que están a simple vista, sin un análisis profundo, solamente quedarnos con lo superficial, se pelean por territorio, por poder, por dinero, por petróleo, por bla, bla, bla. Todas estas cuestiones que, si bien son importantes para la raza de víboras, pero que hay intereses marcados mucho más profundos, en lo que tiene que ver con un conflicto espiritual, en lo que tiene que ver con la invasión que yo platico en los libros de mi nueva autoría, que son la trilogía Invasión. Les explico en los orígenes, les explico cómo surgió todo esto, por qué se están dando este tipo de conflicto, cuál es la perspectiva que tienen o por lo menos maneja la raza de víboras con respecto a todo esto y cuál es el gran objetivo, que es traer al anticristo lo más rápido posible. Entonces, el desatarse este conflicto, ojalá que Dios no lo permita, pero obvio que las escrituras tienen que cumplirse, tarde o temprano se va a terminar desatando del todo. Entonces, ¿cuáles son los intereses que se esconden por detrás? Son espirituales. Esto es una guerra espiritual, una batalla espiritual que va muchísimo más allá de los territorios, de las religiones y de lo geopolítico y obviamente del petróleo. Sí que todo esto tiene su importancia, pero hay cuestiones más profundas por detrás que tienen que ver con la lucha por las almas, tiene que ver con una batalla espiritual y tiene que ver con la preparación del fin de los tiempos y el traer finalmente la apertura del primer sello, que no es otro que el anticristo con mayúscula. En el marco de todo esto, sabemos que la palabra se cumple y que todo está cada vez más inestable, que crecen estas tensiones geopolíticas, que aunque hayan dado por terminado este conflicto Irán-Israel, sabemos que esto no va a durar mucho más, sabemos que esto se va a desatar por otro lado, sabemos que esto, la élite de Oriente versus élite de Occidente, sí o sí van a escalar a mayores, y que, ha surgido con este estudio la pregunta sobre qué países podrían sobrevivir a un eventual tercer conflicto mundial. Y un estudio reciente fue publicado en la revista Risk Analysis, identificando a los países que representan o que presentarían las mejores condiciones para resistir el impacto global de un conflicto de escala catastrófica. Incluso en el documento se maneja que obviamente el escenario ahora en el 2025, o si estalla en el 2026, no sé, no sería igual al escenario del primer conflicto y del segundo conflicto. Porque, las condiciones están dadas de otra forma. El globalismo o la globalización está estrechando los lazos de otra forma. La situación económica es diferente, la situación geopolítica es diferente, la situación a nivel general es diferente, porque estamos más hacia allá la aparición del anticristo y del fin de los tiempos. Pero este documento es muy interesante, este estudio es muy interesante, hecho por investigadores de la Universidad de Anglia del Este en Reino Unido, donde se evaluaron múltiples factores para determinar
cuáles serían las naciones que tendrían más probabilidades de mantenerse estables en una guerra nu, una plan punto y coma denia tremenda a gran escala, o un evento climático extremo, ¿no? Que sería, según ellos, obviamente, inducido por el cambio climático. Nosotros sabemos que tenemos que sustituir esto por inducido por la élite satánica. Las variables consideradas en el estudio incluyeron disponibilidad de energía, capacidad productiva de alimentos, infraestructura, resiliencia social y protección ambiental. Según este estudio, Australia, Nueva Zelanda e Islandia encabezan la lista de los países con mayor capacidad de supervivencia ante un colapso global. ¿Por qué? Bueno, porque estas naciones comparten características importantes, como por ejemplo una baja densidad poblacional, una estabilidad política, una seguridad alimentaria, autosuficiencia energética y aislamiento geográfico. ¿A qué me refiero con estas variables? Bueno, con respecto a la baja densidad poblacional, esto es obvio y sabemos que esto justamente contribuye a reducir el riesgo de conflictos internos por recursos. Por otro lado, la estabilidad política, porque es esencial para la continuidad de los servicios básicos. Tercero, la seguridad alimentaria y autosuficiencia energética. ¿Cómo lo han logrado? Gracias a la producción agrícola y al uso de energías renovables. Por otro lado, el aislamiento geográfico, porque es obvio, ¿no? Limita la exposición directa a conflictos bélicos internacionales o a grandes catástrofes. En particular, Nueva Zelanda se destaca como uno de los entornos más favorables para mantener una civilización funcional incluso en los peores escenarios. Su matriz energética renovable, su clima templado y sus suelos fértiles la convierten en un refugio ideal en caso de un conflicto a escala global. Ahora, la pregunta que surge es, obvio, los más afectados es obvio, ya todos lo sabemos, por eso no lo menciono. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia, estamos hablando de, obvio, el Medio Oriente, obvio, estamos hablando de Estados Unidos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué pasa con Latinoamérica? Ningún país latinoamericano figura en los primeros puestos del ranking, aunque algunas regiones del cono sur, como por ejemplo Chile o por ejemplo Uruguay, podrían tener ventajas relativas debido a lo que llama el estudio estabilidad institucional y abundancia de recursos naturales. Sin embargo, su cercanía con grandes potencias, integración en el sistema económico global, las haría vulnerables en una situación de colapso mundial. En el caso puntual de Argentina, cumple con varios criterios clave. Tiene una ubicación estratégica, su ubicación en el hemisferio sur la mantiene lejos de los principales focos del conflicto, como por ejemplo, ya lo cité, Europa del Este, Medio Oriente, Asia Oriental. Y además, por el momento, no forma parte de alianzas militares activas, aunque esto es relativo. Yo pienso que este estudio está medio fuera de foco porque las actitudes de Milei van en contra de lo que dice este estudio. Dice que mantiene una neutralidad. Yo no lo veo de forma neutral a las declaraciones de Milei. Lo veo claramente apoyando a la élite de Occidente. Pero en fin. Y la conclusión del estudio es que en caso de una escala global, de un conflicto mundial, los más afectados serían, como les dije, Europa del Este, Medio Oriente y Asia Oriental. En conclusión, según este estudio, esta combinación de factores geográficos, recursos naturales y estabilidad política y social determinaría, por lo menos hipotéticamente, la capacidad de un país para resistir a una catástrofe mundial. Se destaca entonces Nueva Zelanda, Islandia, Australia, Chile, por su potencial para sobrevivir y reconstruirse en esos escenarios. Ahora, el estudio hace un apartado y habla de lugares que pueden considerarse bastante seguros dentro de todo, como por ejemplo las Islas Salomón y Vanuatu, por su ubicación en el Pacífico Sur y por su obvia menor densidad de población. También Bután está en la lista
por su aislamiento geográfico y su enfoque en desarrollo sostenible. También países nórdicos como Suecia, Finlandia o Noruega, por su baja densidad de población, sus recursos naturales y preparación para emergencias. Y Suiza, bueno, por su tradicional neutralidad política y por su gran capacidad de almacenamiento de alimentos y recursos. Obviamente, ¿no?, que incluso estos países más seguros se van a ver afectados si hay una catástrofe global. Obviamente que serían de entre los más seguros, pero no serían exentos de nada de lo que sucediera, como por ejemplo si hablamos de una contaminación ambiental o si hablamos de, por ejemplo, interrupción de cadenas de suministro. Pero es muy interesante este informe con respecto a qué porcentaje de la población está despierta a lo que es la preparación, ¿no?, a lo que es justamente estos posibles escenarios del fin. Ahora, váyanme contando ustedes en la cajita de comentarios de dónde son, de qué país son y cómo está la situación en sus países. Si ustedes creen que sus países estarían seguros relativamente, obviamente, ¿no? Estamos hablando de este estudio hipotéticamente hablando, obviamente que nadie está seguro, obviamente que todos los países en mayor o menor medida van y están siendo afectados. Cuéntenme en cómo es la situación de sus países, si ya, y si ustedes mismos se están preparando, han logrado guardar algo de alimentos no perecederos, han logrado de hacer algún stock en medicamentos, han logrado hacer algún stock en agua, aunque sea pequeño, solamente para comenzar. ¿Cómo está el tema en sus países, por un lado? ¿Y cómo está el tema de ustedes? ¿Ustedes piensan que puedan llegar a estar preparados? Obviamente sabiendo que la principal preparación es la espiritual, es la mental, es lo que viene de Dios. Todo esto ya lo sabemos, pero estamos hablando desde otra perspectiva. Cuéntenme un poquito cuál es su opinión con respecto a todo esto, si en sus países son conscientes de esto o si la población está absolutamente dormida. Hay países donde la población está más zombificada que en otros, más dormida que en otros. Y cuéntenme en cómo está esta situación y díganme si ustedes han logrado guardar un poco de alimentos, guardar un poco de agua y guardar un poco de medicamentos. Así que sin nada más, espero que les haya gustado el programa. Si es así, no olviden dar un like, no olviden compartir y recuerden que los sigo esperando en Instagram. Tenemos un canal nuevo, tenemos una nueva vía de comunicación en Instagram, @Virginia Mancebo escritora. Allí los espero con mensajes muy edificantes, con mensajes alentadores de la palabra, de Jesucristo. Y Luli también está presente, el hermano Cristian, así que los espero por allá. Les dejo mi perfil de Instagram en el primer comentario fijado aquí en el video. Los espero. Gracias, familia, por el cariño, por el apoyo. Nos vemos en un próximo programa y que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.